buenas noches, sean todos bienvenidos a una edición más de Hablemos de Ciencia. Esta noche nos trae un tema muy importante, que es el etiquetado nutricional. Estas semanas estuvimos escuchando y leyendo también, especialmente en las redes sociales, se estuvo comentando muchísimo sobre el etiquetado nutricional y sobre todo lo que esto significa en la elección de los alimentos que vamos a llevar a nuestra casa, lo que vamos a consumir, los alimentos que vamos a estar sirviendo en nuestro hogar, a nuestros hijos. Entonces es bastante importante saber de qué se trata, cómo analizarlo, y para eso tenemos a los especialistas. En este caso, esta noche nos visita la licenciada Doris Villalba. Ella nos va a presentar esta noche de qué se trata el etiquetado nutricional, qué tenemos que tener en cuenta y, algunos puntos muy importantes para ir a seleccionar en el supermercado qué vamos a llevar a nuestra casa. Eso me parece fundamental que lo podamos manejar. Buenas noches, Doris, ¿cómo estás? Buenas noches, Judith. Un gusto estar compartiendo este tema que, como bien dijiste, sumamente relevante porque forma parte de una de las decisiones más inteligentes que tomamos en nuestro día a día. Así mismo, Doris, así que nos trajiste una gama de alimentos aquí para mostrarnos, contarnos. Vamos desde el inicio. ¿De qué se trata el tema del etiquetado nutricional? Bueno, es importante entender, primero que nada, que el etiquetado nutricional hoy día es obligatorio en Paraguay, así como en muchos otros países. No es nuevo, es decir, todos sabemos que existe un etiquetado, una tabla nutricional, y normalmente esto está en la parte dorsal de los alimentos que compramos. En este punto, Judith, es interesante también resaltar, porque creo que un poquito estuvimos hablando en la semana, de un revuelo quizás también entonces, a partir de ahora, ¿qué vamos a poder comer? Todo va a tener sello. Entonces vayamos desde el inicio para poder comprender. Primero que nada, el etiquetado nutricional es algo que existe, es obligatorio, año 1994 aproximadamente. Sin embargo, y aún así, muchas veces pasa que tenemos 7 a 13 segundos estando en el punto de venta. ¿Qué es lo que logramos mirar? Coméntame vos, ¿qué sueles mirar de la etiqueta, Judith? La fecha de vencimiento. Lo primero y muchas veces lo único que miro de la etiqueta de los alimentos es la fecha de vencimiento. Así mismo, hoy día vos y yo o muchas personas que van al súper tienen al almacén, a donde fuese que vayan, tenemos entre 7 a 13 segundos y miramos en el etiquetado, a lo mejor y con suerte, como dije anteriormente, la fecha de vencimiento. Es decir, con todos estos años todavía es que nos cuesta mirar esa tabla nutricional, entendiendo si ese alimento me suma, me resta a mis objetivos de salud. Finalmente, cada uno de nosotros tiene objetivos de salud y los alimentos que elegimos nos ayudan a llegar o nos alejan de eso. Entonces, entender primer punto, no sé si yo voy a mostrar quizás estas etiquetas, normalmente están en un lado dorsal y hoy día son obligatorias. Pasa también importante entender el contexto de la situación de salud y de nutrición. Paraguay no es ajeno a una situación mundial. Las 5 primeras causas de muerte a nivel mundial y en Paraguay son problemas, accidentes cerebrovasculares, eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes, cáncer, y estas enfermedades tienen factores de riesgo, como la obesidad, la hipertensión. Entonces, ¿qué pasa? En Paraguay es interesante entender, 6 de cada 10 paraguayos están sobrepeso u obesidad. Cuando hablamos netamente de obesidad, 23%. 3 de cada 10 escolares y adolescentes tiene obesidad. Entonces, esos son nuestros números de salud. ¿Y qué es lo que pasa con la etiqueta? La etiqueta nutricional o la tabla viene a ser un derecho nuestro, primer punto, un derecho de informarnos acerca de lo que comemos. Si quizás recordamos muchas veces la frase que a veces solemos decir hasta en forma peyorativa, no sabes ni lo que comes, solemos decir hay veces, ¿verdad? Entonces es importante entender que muchas veces, aunque estemos con los ojos abiertos o mirando un alimento, realmente no sabemos lo que estamos comiendo. ¿Qué es lo que busca este proyecto de ley? ¿Sí? Vayamos más allí ya directo. Este proyecto de ley que busca la instalación del etiquetado frontal de advertencia de los alimentos
en base a su composición nutricional, más que nada busca que vos y yo podamos mirar un alimento y de manera fácil, sencilla, concreta, entender si este alimento es alto en y en qué nutrientes críticos. ¿Qué son estos nutrientes críticos? Son aquellos que tienen un impacto con evidencia científica en estas enfermedades que mencioné o en los factores de riesgo. ¿Qué quiere decir? Sodio es un nutriente crítico para la hipertensión, así también para problemas cardio, cerebrovasculares, renales incluso. Entonces, ¿qué pasa? Yo miro una etiqueta y difícilmente puedo decir, pero esto es alto, está bueno, está en promedio, es muy bajo. Doris, me parece fundamental realmente, aparte, que los etiquetados sean más llamativos, porque el principal problema, creo que siempre, es una realidad realmente en nuestro país, que la información nutricional es, aparte de pequeñita, algunas veces ni se lee, también los términos son técnicos en la mayoría de las veces. Entonces, ¿cómo nos educamos y le educamos a nuestros hijos para que en su momento ellos también cuando vayan a comprar algo, ok. Y ahora ya por lo menos a partir de que esto se ha implementado y ya que es obligatorio, ahora por lo menos ya van a saber, mucha azúcar, mucha grasa. Entonces, ok, solamente uno en el mes o solamente dependiendo de la situación de salud, ¿verdad? Así mismo. Pero realmente la educación es fundamental para que nosotros, igual si está, porque ni aunque esté grande, ni aunque la agarre todo el vaso o la botella del jugo, lo vamos igual a consumir porque nos falta ese pequeño gran detalle realmente. Y así como decís, Judith, aprovechando que tenías eso en la mano, muchos de nosotros quizás por la edad ya es como un alejaros o acercar y no vemos. Esto también, si bien es para todos los grupos etarios, busca los grupos etarios vulnerables. Hablamos de un porcentaje alarmante de sobrepeso y obesidad en nuestros niños y escolares. Los niños, sin embargo, al mirar estos sellos, es importante entender que todavía no sabemos si en Paraguay, primero que nada, cuando sale la ley, es la idea que todos construyamos juntos, hablando de academia, hablando de fabricantes de alimentos, científicos, docentes, profesionales del área, entendamos de qué se trata, entendamos que es un derecho que tenemos y más que nada es una herramienta de una política pública que lo que busca es disminuir los costos de salud pública de estas primeras 5 causas de enfermedades que llevan a la muerte, de los factores de riesgo, de que vos y yo ejerzamos nuestro derecho a decidir también y por sobre todo en muchos países, si vemos el mapa de Latinoamérica, Caribe, Paraguay es uno de los pocos que aún no tiene implementado. Chile fue el primer país en implementar, luego ya le tenemos a Uruguay, México, Perú, Bolivia, Argentina recientemente. Entonces, es también como una armonización Mercosur, entender que los niños, así como vos lo dijiste, probablemente no saben leer porque hay varias propuestas de sello o de etiquetado frontal de advertencia. El que de repente, según una encuesta hecha por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, el que prefirió el consumidor paraguayo, según, reitero, esta encuesta realizada por el INAN, es el de los octógonos. Los octógonos que en principio pueden ser 7 sellos. 5 que tienen que ver con los nutrientes críticos, es decir, azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas trans y además mensajes como contiene edulcorante o contiene cafeína. El proyecto de ley tiene modificaciones en Paraguay, así es que no sabemos si van a ser los octógonos o quizás el que es la lupa, que también es otra opción. Reitero, si bien el preferido fue esto como que me avisa más, me alerta más, también existe la posibilidad que pueda ser esta lupa. En Paraguay, en principio, se presentaron 5 posibles sellos. Hoy día entiendo, según reitero un poco la situación de este expediente, de este proyecto de ley, que tenemos posibilidades de tener 3 sellos. Alto en azúcares, en grasas y en sodio. Entonces, ¿qué pasa? El niño que ve ya sabe, cuanto menos sellos tenga, probablemente ese alimento es el que tiene que estar en la casa. Otro punto, Judy, si me permitís, para que no cause quizás controversia,
La Organización Mundial de la Salud, a través de su oficina regional, que es la Organización Panamericana de la Salud, plantea otra clasificación de grupos de alimentos. Entiéndase, grupo 1, alimentos mínimamente procesados o frescos. Huevo, que pueden ser de origen animal, huevo, los de origen vegetal, verduras así como las vemos allí, ingredientes culinarios, aceite, sal, harina, azúcar. Estos dos no aplican para tener sellos, ¿sí? Porque muchas veces, o lo que he visto en redes, es que entonces ya no vamos a poder comer ni ensaladas, no aplican. Los productos que aplican para ser evaluados y tener o no un sello son aquellos del grupo 3, procesados o altamente procesados. Es decir, que puede ser, por ejemplo, como vemos ahí, una galletita que tiene más de 5 ingredientes en su composición. Acá vemos esta galletita que tiene 1, 2, 3, 4 sellos. De 7 posibles mensajes en ese país, así mismo, sí. Entonces, fíjense allí, quizás vos que nos estás viendo también es interesante. Primero que entiendas que es una herramienta para vos, para que te sea fácil. No podemos leer, las etiquetas son pequeñas, hay veces no entendemos, pero con esto vos vas a poder tener tu señal de atender. Y allí vas a definir, esto es alto en sodio. Si sos una persona que cursa con hipertensión, en Paraguay, 1 de cada 2 paraguayos es hipertenso. Entonces, imagínate la utilidad de tener algo que le avise. Y la idea es que vayamos disminuyendo estas enfermedades, pero más que nada que vos y yo tengamos un mejor estilo de vida. ¿Y esto a qué nos lleva? A que disfrutemos la vida, de eso se trata, que seamos más sanos, que disfrutemos, que vivamos y no que sobrevivamos. Excelente, Doris. Realmente necesitamos aprender. Nosotros como paraguayos, y me hablo también de mi parte, porque desde niños aprendemos a comer mucho y a comer diferentes cuestiones. En casa, en la mesa paraguaya, hay mucha harina, hay mucho azúcar. Realmente comemos de todo y mucho, demasiado diría yo. Pero nunca aprendimos que comer. Siempre era comer, se come lo que hay y no se elige muchas veces, pero ahora creo que con la información, con la educación, con los sellos que nos van a ir enseñando poco a poco, y también ya a continuación a los niños también vamos a ir aprendiendo, y como vos dijiste, elegir, elijo comerlo todo o no elijo comerlo todo, pero ya con la información de qué significa eso para mí, para mi cuerpo, para mi vida. Asimismo, y de hecho entender también que esto no va a funcionar solo. Esto tiene que estar acompañado de campañas de educación nutricional en las escuelas, en los colegios. O sea, tiene que ser una causa país para que cambiemos realmente esos números, y también quizás vamos a desaprender muchas cosas. Por decir, si tenemos una bebida, supongamos la famosa línea 0, esto también puede que tenga un sello que diga contiene edulcorantes o contiene cafeína. Los niños no deberían de consumir entonces, por más que sea 0 calorías, porque tiene cafeína. Las embarazadas, las personas que están con presencia de algún evento cardiovascular, porque la cafeína estimula, es un estimulante, y también entonces hay que medir. Entonces el alcance es enorme, no solamente ver un sello, es realmente puede ser un antes y un después de la implementación de este tipo de comunicación, de política pública, de ejercer nuestro derecho. Más que nada, no le tengamos miedo, no nos vamos a llenar de cosas negras, al contrario, puede significar, reitero, un antes y después en tu calidad de vida. Muchísimas gracias, Doris, por acompañarnos esta noche. Gracias, Judith. Bien, a continuación vamos a hablar, estamos en el mes de mayo, tenemos un programa dedicado a la independencia nacional, así que vamos a hablar con el doctor Eric Caballero para mostrarnos y hablarnos un poco de lo que es la independencia de Paraguay y de todo lo que esto significa para nuestro país. Así que vamos a continuación con la entrevista con el doctor Eric Caballero. Buenas noches, soy Eric Caballero Campos, soy historiador, soy investigador categorizado en el PRONICO en el nivel 2. Y hoy voy a hablar sobre lo que es el proceso de la independencia del Paraguay, proceso que se inició en mayo de 1811 y que muchas veces por una cuestión pedagógica siempre se habla de que la independencia se consumó efectivamente a partir de ese 14 y 15 de mayo de 1811, cuando fue el inicio de un proceso que va a durar prácticamente casi 4 décadas, porque
el Paraguay va a tener que hacer una serie de gestiones, primero ante la Confederación Argentina, después ante otros países, para lograr el reconocimiento de esa independencia del país con respecto al Reino de España. En ese sentido, es por eso que incluso en la ratificación de la independencia, el 25 de noviembre de 1842, Carlos Antonio López y Mariano Roca Alonso convocan a un Congreso General Extraordinario y hablan en ese momento que la independencia es de hecho desde 1811, pero de derecho desde 1842, cuando se produce esa ratificación. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a los líderes de la independencia a iniciar ese proceso en mayo de 1811? Y tiene que ver con factores regionales, además de los factores continentales, que hacían al hecho de que las tropas francesas habían ingresado al Reino de España en 1808 y a fines de 1809 prácticamente todo el territorio de la península ibérica estaba en manos de los franceses. Solamente la ciudad de Cádiz y la isla de León quedaban en poder de la Junta Suprema Central, que gobernaba en nombre del rey cautivo, que era Fernando VII. Esa noticia llega a Buenos Aires y Buenos Aires proclama la Junta Superior Gubernativa el 25 de mayo de 1810. Buenos Aires pretendía mantener la unidad del virreinato del Río de la Plata, del cual formaba parte la Intendencia del Paraguay, y ante el envío de una primera misión diplomática que fracasa, se envían a las tropas comandadas por Manuel Belgrano, que fueron derrotadas en las batallas de Paraguarí y Tacuarí, que se libraron en enero y marzo de 1811 respectivamente. Entonces, en ese ámbito donde teníamos la presión por un lado de Buenos Aires, que era nuestro principal mercado y nuestro principal lugar de abastecimiento, con la presión también desde Brasil, donde residía la corte portuguesa, que a diferencia de la corte española logró huir de Napoleón y se instaló en Río de Janeiro. Ahí la esposa del príncipe regente era nada más y nada menos que la infanta española Carlota Joaquina de Borbón, que comenzó a desplegar emisarios a las distintas ciudades del Río de la Plata con el objetivo de que dichas ciudades le juren fidelidad, teniendo en cuenta de que ella era hermana del rey Fernando VII, que estaba preso en Fontainebleau por orden de Napoleón Bonaparte. Es en ese contexto que llega a Asunción a comienzos de mayo de 1811 el teniente José de Abreu, trayendo la oferta de soldados portugueses para mantener en el poder al gobernador español Bernardo Velasco y Huidobro. Y eso es aceptado por el Cabildo de Asunción. Ya existían varios núcleos conspiraticios en el Paraguay, muchos de ellos fueron descubiertos, algunos de ellos fueron incluso confinados al actual Fuerte Olimpo, en esa época llamado Fuerte Borbón, los líderes de esos movimientos conspiraticios, y el núcleo principal era el que estaba encabezado por Fulgencio Yegros, Manuel Atanasio Cabañas y Blas Manuel de Rojas, que tenía el propósito de actuar a fines de mayo de ese año, hacer un movimiento sobre la capital y derrocar al gobernador español. Cuando se tienen noticias, los oficiales también complotados en Asunción, encabezados por Pedro Juan Caballero, se enteran de que efectivamente ya se dio la autorización para que vengan las tropas portuguesas. Ahí tienen que operar rápidamente y es por eso que el plan se adelanta a esa noche del 14 y 15 de mayo. ¿Por qué motivo? Porque Abreu a la mañana del 15 de mayo iba a ir rumbo a Río Grande del Sur a traer a esas tropas portuguesas en el marco de ese contexto de la política llamada el carlotismo, o sea, encabezada por Carlota Joaquina. Es por eso que estalla en ese momento la independencia, y aquí hay a veces que siempre con este tema de las redes sociales se suele mencionar de que el primer gobierno electo por el Congreso de 1811 juró fidelidad a Fernando VII. Es que de hecho, imagínense lo que era romper con un orden político, un orden económico que duró casi 300 años. Entonces, efectivamente, eso fue lo que se llama en la historiografía que trabaja las independencias, lo que se llamó la máscara de Fernando VII. O sea, la Junta Superior Gubernativa, encabezada por Fulgencio Yegros, jura gobernar en nombre del rey. Aunque efectivamente cuando uno lee la documentación, lee todas las cartas, ellos nunca más pretendían devolverle el poder al rey. Y ahí también hay que entender algo,
que obviamente no todos los habitantes de la provincia respondían a ese proyecto. De hecho, hay una contrarrevolución en septiembre de 1811 encabezada por líderes de las milicias provinciales que es abortada esa conspiración, pero que demostraba que había quienes creían que había que permanecer fiel a la corona española. El proceso de la independencia, reitero, no fue fácil porque tuvimos que enfrentar no solamente a la presión portuguesa, que incluso después van a invadir Fuerte Olimpo, sino que también a la presión de Buenos Aires y luego también de las tropas encabezadas por José Gervasio Artigas, quien estaba enfrentándose también a Buenos Aires con su famosa Liga Federal, y que en el momento que Paraguay no le apoyó también fue utilizando la navegación por el río Paraná, que era nuestra principal y prácticamente única vía de comunicación con el exterior y con toda la región, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, años después va a empezar la dictadura perpetua de José Gaspar de Francia, que va a adoptar una política mucho más agresiva y va a enclaustrar a la economía paraguaya, que entra en una etapa prácticamente de sobrevivencia. Las consecuencias y las ulterioridades de dicha medida pueden ser discutidas en otro momento, pero lo claro y lo concreto es que evidentemente mayo de 1811 es el inicio de este proyecto de Estado Nacional llamado Paraguay. Paraguay era el gran proveedor de tabaco y de yerba mate para la región, ¿verdad? Entonces ese comercio se vio cada vez disminuido por las guerras de la independencia y a la larga terminó afectando la provisión de dichos productos en toda la región, hasta que después de muchos años de la independencia se volvió a recuperar, pero la yerba paraguaya perdió gran parte de su mercado justamente por las medidas adoptadas por José Gaspar Rodríguez de Francia. El proceso conspiraticio estaba encabezado por Fulgencio Yegros, Manuel Atanasio Cabañas, que eran los jefes de las milicias. Las milicias, Paraguay no tenía un ejército profesional en la época española. Entonces las milicias estaban conformadas por todos los súbditos, varones, comprendidos entre los 15 y los 55 años, donde el rango de oficial y de jefe era ejercido por los miembros de la élite ganadera. Por eso Fulgencio Yegros, nieto de un miembro del Cabildo, caballero también pertenecía a una familia de comerciantes, y así otros oficiales. Manuel Atanasio Cabañas era un gran propietario de las cordilleras. Entonces estos líderes eran los que aglutinaban a todos los demás jóvenes oficiales de las milicias, con quienes comenzaron a interactuar primero de una manera bastante clara durante la lucha contra las invasiones inglesas en 1806 y 1807, y luego contra el ejército que encabezó Manuel Belgrano a fines de 1810, que fue derrotado ese ejército en la batalla de Paraguarí y en la batalla de Tacuarí. Es ahí donde ellos comenzaron a hablar de que evidentemente el poder español tenía que cambiarse, de que las circunstancias tanto, reitero, continentales como regionales no eran las más propicias para la continuidad del gobierno español en el Paraguay, y por lo tanto ahí es que comenzaron a preparar su plan conspiraticio. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que debido a la urgencia y la presencia de José de Abreu, que era un elemento que no estaba dentro de los planes de ellos, es ahí que Pedro Juan Caballero recurre a José Gaspar de Francia a través de un pariente común, que es Fray Fernando Caballero, un nombre bastante olvidado dentro de esa trama que se armó para lograr con tanta efectividad. El 15 de mayo al amanecer, finalmente el gobernador Bernardo Velasco decida rendirse y aceptar las demandas del cuartel revolucionario. A la noche del 14 de mayo hubo un intento de resistencia por parte de los españoles, que fue un intercambio de fusilería, pero nadie salió herido, ¿verdad? Ahora, posteriormente, sí, cuando se produce la represión a la contrarrevolución, se ordenan algunos fusilamientos, pero en general esa noche del 14 y 15 de mayo fue incruenta. El proceso de la independencia es el proceso que da inicio a nuestro Estado Nacional, ¿verdad? Entonces nosotros, el hecho de recordar, de comprender cuáles eran los propósitos de quienes dieron origen a este proyecto llamado Paraguay, es importante para, no solamente por una cuestión de erudición y de conocimiento, sino para comprender hasta dónde hemos llegado hoy en día, desde dónde partimos como país, ¿verdad? Y hacia dónde vamos. O sea, la comprensión de la historia es a los efectos de poder entender
cómo se produjeron los diferentes acontecimientos y cómo las distintas fuerzas, los distintos intereses económicos, políticos y sociales fueron configurando la nación paraguaya. Agradecemos al doctor Eric Caballero por abrirnos las puertas de su casa y contarnos sobre toda esta historia, todo lo que marca, toda la parte científica de la independencia de nuestro país. Así que con esta información vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Hablemos de Ciencia. Estamos de regreso con más Hablemos de Ciencia. Hoy nos acompaña la licenciada geóloga Jennifer Sarubi, quien fue partícipe de 2 proyectos del CONACYT. Nos va a comentar un poco sobre mapas geológicos y el trabajo que estuvieron realizando. Muy buenas noches, Jennifer. Es un gusto tenerte con nosotros esta noche. Buenas noches, Ángeles. Muchas gracias por la invitación también. Antes que nada, Jennifer, quisiera que nos comentes un poco qué son los mapas geológicos, ya que muchas personas no estarán muy relacionadas con estos términos. Sí, bueno, un mapa geológico en realidad es un documento cartográfico en donde estamos teniendo la información sintetizada de los tipos de rocas que estamos teniendo en la superficie, que nosotros en geología llamamos afloramientos, ¿no? Entonces, con estos diferentes tipos de rocas que vamos teniendo, van también variar los terrenos, ¿no? También el suelo y demás, y todo el soporte, digamos, del paisaje. Entonces, un mapa geológico lo que hace es sintetizar esa información de un área específica, ¿no? Y el nivel de detalle también va a depender de la escala de ese mapa, ¿verdad? En este caso, el proyecto que nosotros estuvimos llevando a cabo es de escala 1/100.000. Y básicamente, ¿cuál sería la importancia para los resultados en el Paraguay de este proyecto? La verdad que es fundamental la información que nos puede dar un mapa geológico a nivel de nuestro país. Realmente falta muchísimo esa información y el conocimiento de la geología de un país justamente se ve reflejado en la cantidad de mapas geológicos que tiene. Y esa información base que nos está dando ese mapa va a servir o es imprescindible justamente para tomar decisiones a nivel de Estado o de autoridades de municipios, por ejemplo, para desarrollar grandes proyectos. Por ejemplo, los proyectos viales, construcciones civiles, ordenamiento territorial, la parte ambiental, ¿verdad?, para poder preservar el medio ambiente, también para poder conocer nuestros recursos minerales, para poder tener un buen aprovechamiento de esos recursos minerales, hidrogeológicos. También puede ser muy importante para la prevención o mitigación de riesgos geológicos. La verdad es muy amplio, es una información base, ¿verdad?, que tiene que tener cualquier tipo de desarrollo en ese sentido. Comprendo la importancia entonces inmensa, pero al referirte a cuestiones base, ¿eso significa que en Paraguay no existe aún un gran desarrollo en cuanto a este tipo de mapas y de relevamiento? Lastimosamente sí, es escasa la información en ese sentido. Tenemos muy poca área de nuestro país mapeada, ¿verdad? Decimos, el mapeo geológico en sí, solamente, al menos en la escala 1/100.000, que es lo que estoy comentando, solamente tenemos hasta el momento 6 hojas geológicas. Con esta nueva hoja se estaría agregando una más, serían 7, que abarca solo una mínima parte de la región oriental y queda realmente gran parte de la región oriental por mapear y toda la región occidental que no tenemos esos mapas, ¿verdad? Entonces, si uno se pregunta, ¿Paraguay cuenta con mapa geológico? ¿Cuál sería la respuesta en concreto? Bueno, de escala 1/100.000 contamos con esos 6 que te mencioné. Y ahora 7 con el Y ahora 7, que es muy poco, es mínimo. El área que abarca es muy pequeña, ¿verdad?, para lo que es nuestro país. Entonces, realmente ahí estamos viendo que estamos perdiendo información, no estamos teniendo realmente la información de nuestro sustrato, o sea, lo que tenemos bajo nuestros pies, ¿verdad? Entonces, básicamente ese sería el resultado del proyecto, o aparte de eso también hubo otros hallazgos. Bueno, y lo principal que quiero destacar es justamente la reactivación de esta temática de trabajo, ¿verdad?, porque las últimas hojas se hicieron hace más de 20 años. Entonces, después de 20 años, reactivar este tipo de trabajo fue realmente un desafío importante y, bueno, por justamente lo que mencioné, la importancia que tenía, la relevancia, ¿no? Entonces, es
una hoja más que se agrega a estas 6 que ya existen, ¿no? Entonces estas serían en total ahora 7 hojas de escala 1/100.000 con las que contaría nuestro país. Muy interesante. Y en cuanto al segundo proyecto, ¿podrías comentarnos un poco otro término bastante raro para la gente común, la gente a pie? ¿Qué son los cuaternarios? O cuaternario. Cuaternario, sí. Bueno, el siguiente proyecto es justamente el cuaternario del Paraguay. ¿Y qué es cuaternario? Cuaternario en realidad es un periodo de la era cenozoica, o sea, digamos que es una parte del tiempo geológico que se le asigna una edad. Entonces, la edad que abarca el periodo cuaternario es justamente de 2,58 millones de años hasta la actualidad. Entonces, es esa etapa, digamos, del tiempo geológico, y este proyecto trató justamente de los fósiles, de los restos fósiles y los sedimentos portadores de esta edad, o sea, del cuaternario. En eso se centró el proyecto cuaternario del Paraguay. ¿Y básicamente en qué región fue desarrollado ese proyecto? Bueno, obviamente en las áreas en donde tenemos este tipo de sedimento de esta edad, ¿no? del periodo cuaternario, pero principalmente los que están relacionados a cauces hídricos. Generalmente estos restos fósiles son arrastrados por estos cauces, entonces tenemos algunas localidades en la región occidental como la Colonia Paratodo, Noilan, La Paz, Riacho González, Puerto Pinasco, y para la zona de la región oriental tenemos en las localidades de Vallemí, Utoronó y también parte de Pilar. Y básicamente dentro de este proyecto, ¿cuáles fueron los principales hallazgos? Bueno, los principales hallazgos de los restos fósiles que nosotros llamamos de la megafauna del cuaternario, que eran mamíferos realmente de un tamaño importante, entonces por eso se denomina megafauna del cuaternario, y principalmente eran perezosos gigantes como el Megatherium, el Catonix cuvieri. También tenemos especies de armadillos gigantes, que son como parientes de los armadillos pequeños que tenemos ahora, pero de un tamaño mucho mayor, como el Glyptodon o el Neosclerocaliptus, y también fósiles de animales más pequeños como roedores o peces. Yo creo que ahí la pregunta obligatoria siempre, y que la teleaudiencia se pregunta, ¿existen fósiles y dinosaurios? Sí, esa es la pregunta que siempre la gente está muy interesada, sobre todo los chicos, ¿verdad? Bueno, y lastimosamente siempre decepcionamos un poco al responder esa pregunta, porque hasta el momento todavía no hemos hallado fósiles de dinosaurios, de resto de dinosaurios. Sí, lo que llamamos ignofósiles, que serían como las impresiones que ellos dejaron de posibles pisadas que fueron reportadas, pero realmente la cuestión es que en esa época, digamos, geológica, el clima acá no era muy favorable para la preservación de estos fósiles, porque era un clima mayormente árido. Entonces no nos tocó un poco la suerte de ese lado, pero como siempre decimos, no perdemos la esperanza, porque como todo falta explorar todavía en nuestro país, entonces estamos dando realmente pequeños pasos todavía en comparación con países de la región, ¿verdad? Que realmente ya tienen bastante estudiado, muy desarrollado. Justamente también, como comenté antes, lo del mapa geológico, eso sería la base justamente también para poder ahondar más, ¿verdad?, en los tipos de fósiles que podemos tener, si es posible o no, para datar también. Entonces está todo todavía en pañales, digamos. Entonces puede ser, ¿verdad? Por el momento todavía no hemos hallado. También se podría deducir que debido a la baja investigación que existe actualmente en el país, no se puede descartar absolutamente nada. Y en comparación a la región, los hallazgos, ¿cuál consideras en tu opinión que es el mayor impacto y el mayor resultado hallado para la ciencia en Paraguay sobre ambos proyectos o en específico de cada uno? Para el proyecto de mapeo a nivel país, como mencioné, es una información muy importante por todo lo que mencioné anteriormente. Y en cuestión de los fósiles es muy importante porque, ¿qué pasa? Ahora Paraguay no es un punto negro, o no tenemos que solamente ya hacer inferencias o relacionar a lo mejor con otros países de la región, sino que ya tenemos los propios materiales aquí, ¿verdad? Tenemos en el laboratorio de paleontología, tenemos en
la colección, pueden ser estudiados, entonces podemos hacer nuestras propias asociaciones faunísticas. Entonces eso es lo principal, ¿verdad? Tanto a nivel científico como social también, porque así también nosotros como pobladores sabemos qué es lo que tenemos en nuestro país. Los fósiles están protegidos en nuestro país, son parte del patrimonio cultural. Entonces esa información también es muy importante, ¿verdad? Saber qué tenemos y tener más información sobre estos materiales. Es decir, que el impacto del proyecto en sí en el área científica en Paraguay, por así decirlo, alentador, y también sienta precedentes muy importantes para generaciones futuras, que también, como se comenta, es difícil incentivar estas profesiones como la geología y demás, dan espacios para el desarrollo de nuevos proyectos. Así mismo, así mismo. Con esto, como mencioné, son pequeños pasos, pero que estamos avanzando ahora. Uno mira atrás y realmente antes la situación era prácticamente de no información o de no tener muchos datos, ¿verdad? Estos datos estudiados. Entonces, bueno, lo que planeamos, o sea, es un equipo joven, ¿verdad?, que estamos también siendo impulsados o apoyados por el CONACYT y también por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Entonces esto nos da la posibilidad de ir avanzando, ¿verdad? Somos conscientes de que obviamente falta mucho, como mencionaste, mucha más investigación, mucha más exploración, pero lo importante es que se está avanzando, se están teniendo esos datos y bueno, mientras más jóvenes geólogos o de las ciencias afines también se vayan formando, van a poder ir aumentando, creo yo, ¿verdad?, ese nivel de investigación. Sí, aparte del nivel también, las redes, la participación en otros estudios y, como ya mencionabas, poder a nivel regional realizar comparación con estudios propios, no solamente haciendo inferencia. Exacto, y ahí, por ejemplo, quiero también resaltar, ¿verdad?, que justamente con la cuestión de los fósiles, por ejemplo, nosotros vemos también la difusión es muy importante. Nosotros hacemos, justamente tenemos la Semana de la Ciencia en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en FACEM. Entonces, en esa semana se abren todos los laboratorios. Nosotros solemos mostrar ahí los fósiles, la parte de la colección que tenemos en el laboratorio de paleontología. Entonces, es una oportunidad en donde los chicos van muchos chicos de colegio, de primaria, de secundaria, o familias, incluso con sus hijos, ¿verdad?, para ir a ver los fósiles. Siempre, a lo mejor, buscando los dinosaurios, ¿no? Pero ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de mostrarle los otros materiales que tenemos, lo interesantes que son. No solamente ellos ven ahí el material, el hueso, o a lo mejor el ligno fósil, sino que le estamos mostrando también cómo se veían esos animales, cómo eran su tamaño, más o menos para que tengan una escala. Entonces, realmente quiero creer que se van muy interesados y ven desde otro punto de vista. A lo mejor ellos no sabían, yo no sabía que esto había acá. También la importancia de acercar la ciencia y romper esa barrera pensando de que eso solo es en laboratorio, que solo es escrito, que puedan tener ese contacto real, es muy importante. Así mismo. Por último, una duda. Entonces, estos materiales recolectados de los proyectos se encuentran en custodia de la FACEN, de la Facultad de Ciencias Exactas. Así es. Como mencioné, los fósiles están protegidos, ¿verdad? El ente que rige esto es la Secretaría Nacional de Cultura, justamente. Nosotros, o sea, la FACEN tiene un convenio con la Secretaría Nacional de Cultura, entonces los fósiles que son hallados son estabilizados, limpiados y preservados, están dispuestos en la colección del Laboratorio de Paleontología. Obviamente ahí están los originales, ¿verdad? Generalmente en los museos, grandes museos, tienen réplicas, ¿verdad? Como nosotros todavía somos un pequeño laboratorio, digamos, los materiales que no son muy vulnerables podemos mostramos así con mucho cuidado, pero están todos preservados ahí en el laboratorio. Porque tampoco es ambicioso pensar que en unos años se pueda generar algún espacio como un museo de ciencias geológicas y con los resultados, con réplicas, teniendo todo eso guardado en la FACEN. Es nuestro sueño. Ojalá que se pueda realmente. Se necesita mucho apoyo, obviamente, y bueno, ese es el camino. Ahora ya estamos antes no existía esa colección, ahora tenemos por lo menos esa colección, tenemos los muebles, o sea, gracias a todos estos proyectos también que se fueron desarrollando, es que tenemos estos equipos, podemos capacitarnos, también ver cómo es que se deben tratar o se deben preservar estos materiales. Entonces, tenemos ese pequeño espacio y la idea es seguir creciendo, obviamente. Te agradezco muchísimo, Jennifer. Gracias a vos. Creo que nos vamos conociendo un poco más de esto que son el cuaternario y los mapas geológicos. Entonces, eso es todo. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos, Ángeles.
Ahora, cambiando un poco de tema, vamos a escuchar a la magíster Valeria Beta, quien nos va a comentar su experiencia como beneficiaria de la cátedra CTS y la importancia que esta tiene tanto para docentes como alumnos, de acuerdo a su experiencia. Vamos con el material. Fui beneficiaria de la quinta cohorte de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad del CONACYT. Muy agradecida por esa oportunidad y cómo eso enriqueció mi formación personal y profesional en el área de ciencias específicamente. La importancia de implementar las ciencias en las aulas yo la percibí desde que era estudiante. Como estudiante me daba cuenta que teníamos docentes en el área de ciencias que nos enseñaban las ciencias como si fuera un contenido estanco, como si fueran datos fácticos, como si fuera una cosa rígida, y no nos estaban enseñando la ciencia como yo veía que era la actividad de los científicos. Entonces, una de mis metas cuando fui docente fue tratar de llevar ese dinamismo, esa agilidad, esa apertura al mundo que tienen los científicos al aula. Es difícil, fue muy difícil, sigue siendo una tarea difícil porque no podemos enseñar ciencia si no lo hacemos haciendo ciencia en las aulas. Quiere decir que no es un contenido teórico rígido, es un contenido que se construye con los estudiantes, que se puede dialogar, que se puede conversar, que se puede probar, que se puede experimentar. Entonces, uno de los grandes desafíos hoy por hoy que yo veo en el área de ciencias naturales específicamente, tiene que ver con el hecho de poder traer la actividad científica al espacio escolar, que no implica grandes gastos, no necesariamente requiere grandes inversiones, sino requiere esta apertura a la indagación y que miremos hacia afuera de las ventanas de las aulas, no nos quedemos encerrados en los pizarrones o en los libros, sino que podamos abrirnos a lo que está ocurriendo en el mundo, que los estudiantes puedan ver, se puedan interesar, puedan asumir proyectos de indagación y de investigación y lo pueden hacer. Los docentes del área de ciencias justamente tenemos esas herramientas para que esa curiosidad natural que los estudiantes traen desde que son pequeños se pueda ir desarrollando, se pueda ir estructurando y pueda crecer en la actividad dentro del aula. Creo muy importante la inclusión y el desarrollo del área de las ciencias naturales en las aulas para el desarrollo de Paraguay, porque un país crece y se desarrolla en la medida que sus científicos y sus desarrolladores también crecen. Entonces tenemos una juventud que necesita ser entusiasmada, que necesita saber que hay un campo laboral, que hay un campo vocacional en la parte científica, y todo esto tiene que sumar a que nosotros cada vez tengamos mayor cantidad de matrículas de científicos, que podamos investigar a nuestro país, que las investigaciones que nos permitan desarrollarnos e innovar salgan de nosotros mismos, no sea necesario que necesitemos, aunque siempre es muy importante la colaboración con externos, pero que lo importante es que la ciencia que analizamos, que estudiamos y que nos ayuda a comprender la realidad que tenemos, es importante que sea desarrollada por nuestros propios jóvenes con una cosmovisión nacional, desde las culturas nacionales, desde la vivencia nacional. La colaboración con extranjeros siempre es muy, muy importante, pero qué importante que nosotros conservemos nuestra mirada y que nuestros jóvenes encuentren en la carrera docente una posibilidad y una vocación. Los docentes que están interesados o están desafiados o están medio frustrados, siempre nos pasa eso, que queremos más en nuestras aulas. Los que somos docentes de vocación siempre nos parece que queremos agregar algo más, que queremos hacer más. Aprendemos mucho con nuestros estudiantes, de hecho. No solo ellos aprenden con nosotros, nosotros aprendemos con ellos. La cátedra CTS que ofrece el CONACYT es un punto muy importante para formarnos como docentes y abrir nuestra cabeza no solo al área de las ciencias naturales, sino a otras ciencias y cómo nos vinculamos con nuestra sociedad y con la tecnología. Creo que es una formación muy central. Hay muchos libros y mucha formación en la parte de didáctica del área de las ciencias y metodológica. Hay varios colegas también de la región, como Melina Furman, Gabriel Yolón, Diego Golombek y demás, que trabajan mucho
también esto de la popularización de la ciencia y cómo hacemos para vincular el contexto cotidiano con la ciencia en el aula. Y hay algunas especializaciones en educación en ciencias, algunas ha hecho el INAES, sigue haciendo, otras son del extranjero, UDESA en Buenos Aires, por ejemplo, y se puede hacer a distancia, que son especializaciones que nos equipan mucho como docentes con herramientas prácticas y cómo hacer que la actividad científica realmente se pueda llevar adelante en las escuelas. Yo quiero animar a los colegas docentes del área de ciencias. Sé que muchas veces enseñamos como hemos aprendido y no siempre tenemos todas las herramientas a nuestro alcance o nuestras escuelas no están lo suficientemente equipadas para poder hacer ciencia en las aulas, pero si nosotros nos animamos, si nosotros damos un salto, si nosotros estamos dispuestos a modificar nuestro mismo programa de estudio, revisarlo, repensarlo, replantearlo, traer elementos cotidianos, invitar a científicos a nuestras aulas. Yo les animo, a veces nos desanimamos, ya no queremos seguir preparándonos, sigamos preparándonos. Nuestros jóvenes, nuestro país necesita de jóvenes que se entusiasmen, que abracen la ciencia, que quieran desarrollar, que quieran proponer cosas nuevas. Y bueno, esa motivación muchas veces proviene de nosotros como maestros. Así que yo les animo, el CONACYT siempre es un lugar al cual pueden recurrir para encontrar nuevas herramientas, nuevas estrategias y en los que trabajamos, nos sumamos para que todos juntos como docentes podamos equiparnos para poder equipar mejor a nuestros jóvenes y estudiantes. Bueno, sé que hay muchos niños, desde niños creo que nacimos siendo científicos, ¿no? Nacemos como bebés, indagamos, investigamos, exploramos el contexto, lo que nos rodea y a medida que parece que avanzamos en la escolaridad como que nos vamos retrayendo, nos volvemos más rígidos, memorizamos las cosas. Yo les quiero animar a los jóvenes, a los chicos que se metan en clubes de ciencias, que les pidan a sus profes indagar e investigar, que busquen en sus casas la manera de seguir haciéndolo, de juntarse con otros, de contactar con científicos, les interesan las estrellas, les interesa el espacio, les interesa el clima, las plantas, los animales. Tenemos muchísimos científicos nacionales con los cuales pueden contactar. No solo dependemos de nuestros docentes, dependemos de una red muy grande de gente muy especializada que los puede ayudar, tengan la edad que tengan, para seguir desarrollando esa vocación científica y ese deseo por seguir aprendiendo cada vez más. Con esto me despido y les dejo con Judith. Muchísimas gracias, Ángeles, por acompañarnos en esta edición de Hablemos de Ciencia. Gracias también a todos los protagonistas que nos acompañaron esta noche. Nos vemos en la próxima edición de Hablemos de Ciencia.